Transmitir, estamos transmitiendo. Nos ponemos... Listo. Deberíamos estar al aire, vamos a esperar a que nos aparezca para confirmar. Bien. Armando, ya estamos al aire. Claudio Quirós. Muy bien. Yo estoy aquí chequeando que estemos al aire en la página de Completamente. Facebook. Bien. Buenas tardes a todos las personas que nos están viendo en este primer capítulo de la segunda temporada de Facebook Live de ARPA. Comentarles que estamos muy contentos con comenzar esta segunda temporada. La primera temporada terminamos muy bien, los invitados fueron excelentes, compartimos con ellos, nos reímos mucho, creo que aprendimos bastante y lo que más nos motivó a hacer esta segunda temporada es básicamente ustedes, que junto a sus preguntas, a los comentarios del chat y sobre todo esa participación activa de compartir sus experiencias y responderse entre ustedes mismos en el canal del chat hizo que este programa tuviera mucho sentido y cobrara en extremo importancia. Esta segunda temporada vamos a tener 5 nuevos capítulos, pero la modalidad va a ser distinta. Vamos a tener una modalidad quincenal y vamos a estar compartiendo con ustedes cada 15 días entonces distintos temas que también abordan la matemática. También tenemos un cambio en esta segunda temporada. Mi compañero de labores ya no va a ser Victoria Regada, ahora es Armando Peri, que está acá. ¿Cómo estás, Armando? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú, Claudio? Espero estar a la altura de Victoria, que lo hizo excelentísimo durante la temporada pasada. Sí, sin duda. La verdad que como equipo estamos todos de una u otra manera atrás de que este Facebook Live funcione, así que básicamente este espacio lo construimos entre todo el equipo ARPA. Y también vamos a estar trabajando, como les comenté, en el chat. Así que mucho ánimo a todas las personas para que empiecen ya a transmitir sus dudas, sus consultas o sus inquietudes, sobre todo en el tema de hoy que ya previamente a este capítulo ha levantado algunas preguntas. Armando, cuéntanos sobre ARPA. Bueno, tal cual mencionó Claudio, quiero hacer un recordatorio para la gente que es nueva en este espacio. Por favor, inviten a todos sus amigos, a sus amigas, familia, a la abuelita, a la mamá, al papá, al hermano. Y para que se incorporen y sepan que ARPA es un acrónimo que nosotros usamos y quiere decir activando la resolución de problemas en las aulas. Somos una iniciativa de desarrollo profesional docente que nos desempeñamos en 4 áreas: ciencias naturales, escritura, ciencias sociales y matemática. Estamos alojados en 2 grandes centros de investigación de nuestro país, que son el Centro de Investigación Avanzada en Educación, más conocido como CIAE, y el Centro de Modelamiento Matemático, más conocido como CMM, ambos centros de la Universidad de Chile. También, como Claudio mencionaba, no solo somos nosotros dos que estamos acá, Victoria también que está atrás de este equipo, y hay 2 personas muy importantes que nos van a acompañar en el chat, que son Morín Carrero y Carla Medina. Ellas nos estarán apoyando, transmitiendo sus dudas y respondiendo a sus comentarios. Ahora, también quería mencionar un poquito de tardes de mate. Claudio ya mencionó algunas cosas, pero es importante mencionar que este es un espacio para conversar donde ustedes, quienes nos están viendo, son los protagonistas y ustedes nos están apoyando ahora para construir una mejor educación. Nosotros con espacios como este de difusión esperamos lograr eso un poquito, colaborar con nuestro granito de arena. Es por eso que necesitamos que la gente del chat y quienes nos siguen en todas las redes sociales de ARPA, ARPA Matemática, ARPA Escritura, ARPA en general, comenten y compartan este Facebook Live. En particular,
ustedes pueden mandarnos preguntas a lo largo de la semana por el Instagram, Arpa Matemática, y a través de nuestro Facebook, que es Arpa Matemática. Con sus preguntas estaremos conversando con los invitados y discutiendo algunas posibles respuestas, posturas, ideas o creencias. ¿Está en mute, Claudio? ¿Escucha, Armando? Ahora sí. Ya, lo importante, como dice Armando, es que seamos capaces de compartir experiencias y capaces de poder transmitir ideas y muchas veces nos sentimos un poco empantanados, pero con la ayuda de distintos profesores de distintas partes de Chile y del mundo, también hemos tenido visitas internacionales, creo que podemos hacer algo mucho más grande por la educación. Hoy tenemos un tema que ha impactado y que hemos visto cómo se ha ido desarrollando de forma bastante aleatoria, por decirlo de alguna forma, que también pasa por la educación, que es qué está ocurriendo, qué está pasando con la formación de los futuros profesores, con esos estudiantes que quieren en el corto plazo, mediano plazo, ser profesores. ¿Qué está pasando con todos ellos? ¿Estarán realmente logrando desarrollar sus capacidades, desarrollar los objetos matemáticos y en sí sus procesos de práctica, etcétera? Y fundamentalmente, bajo nuestra mirada, ¿qué pasa con el desarrollo de las habilidades, el desarrollo de competencias? Creo que eso va a ser, es algo que sin duda tiene a todos los jefes de carrera y decanos de las facultades de educación trabajando a full para poder lograr formar los futuros profesionales que merecemos y que nuestros niños merecen. Para esto, para saber cómo se estará llevando a cabo, vamos a tener a dos invitados que ya aparecían en el afiche. El primero es Eugenio Chandía. Él es profesor de matemáticas y computación, pidió que aclaráramos que también era así, de la Universidad de Concepción, doctor en educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, jefe de carrera de pedagogía en matemáticas de la Universidad de Concepción. La presencia en regiones quisimos partir de esta manera. Y por otro lado tenemos a Julia Marfán. Julia es psicóloga, titulada de la UNIAC, licenciada en educación de la Universidad Central, magíster en ciencias de la familia de la Pontificia Universidad Lateranense de Italia y directora de la carrera de Pedagogía en Educación General Básica de la Universidad Diego Portales. Sin duda estos dos invitados van a tener dos miradas que son absolutamente complementarias, Armando, porque uno está actualmente dirigiendo lo que es la carrera de Pedagogía en Media y Julia, que está dirigiendo la carrera en Básica. Así que los acabo de pedir que por favor ingresen. Aquí vienen llegando. Julia, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Ambos están silenciados, así que les vamos a pedir que se desilencien. Ahora lo escuchamos, Julia. Hola, ¿qué Eugenio. tal? Hola. Hola a Bueno, ambos. lo primero también es agradecer su disposición y ganas por compartir su conocimiento, su saber. Así que antes de partir con todas estas preguntas que nos han mandado y nos han comentado por redes sociales, quisiéramos saber cómo están. Eugenio. Bien, aquí encerrado ya hace 5 meses, tratando de llevar de la mejor manera posible el estado que tenemos en este minuto en Chile y también a nivel mundial. Julia, ¿cómo has estado y cómo has vivido también un poco este periodo de pandemia? Sí. Bueno, al igual que Eugenio, aunque estamos en regiones distintas, también hace 5 meses en una cuarentena. De hecho, mi comuna acaba de salir al siguiente paso esta semana. Recién ayer pudimos asomarnos un poquito más al exterior, pero igual hay que cuidarse y hay que mantener todos los cuidados necesarios para que podamos controlar realmente este virus, pero tratando de hacer lo que se puede para vivir lo mejor posible esto que no es fácil para nadie, para todos significa un cambio de vida.
Exactamente, han sido quizá unos meses duros para todos, todos nos hemos tenido que adaptar en cierta medida a esta nueva realidad. Y dentro de eso mismo me gustaría preguntarles, Julia, ¿cómo prevén que se vienen las próximas semanas? ¿Qué esperan para las próximas semanas de la pandemia? Bueno, yo creo que tenemos como país, primero que nada, un gran desafío que tiene que ver con si vamos a ser capaces realmente de ir abriendo poco a poco los espacios de retorno al mundo exterior, por así decirlo, y mantener los cuidados, los autocuidados, los mutuos cuidados que debemos tener para que eso no signifique que haya un rebrote masivo que nos obligue a volver a la cuarentena. Así que yo creo que en ese sentido todos tenemos un desafío y una responsabilidad, yo diría, ciudadana respecto de cómo vamos a asumir este desconfinamiento progresivo. Pero por otro lado también yo creo que hay muchas interrogantes, y particularmente a nivel de educación, uno se hace la pregunta, hay ya todas estas, digamos, ideas, declaraciones respecto de que si los niños deben volver o no deben volver a la escuela, cómo deben volver a la escuela, etcétera. Yo creo que hay que ser muy precavidos, cuidadosos, cuidadosas en ir realmente de a poco, porque apurarse puede ser tener el efecto totalmente contrario que el que se espera, que es volver al confinamiento, volver a tener que hacer cuarentena. Excelente. ¿Y tú, Eugenio, qué crees que se viene para las próximas semanas? Espero que menos incerteza de lo que tenemos hasta el momento. Eh, Igual es un momento complicado, o sea, tanto para la formación inicial de profesores, en particular, algunas universidades están terminando semestre, otras recién están en su mitad de semestre, como por ejemplo la Universidad de Antofagasta, la Universidad Diego Portales, creo que está, ya terminó, o sea, es una Vamos, incertidumbre sí. y una variabilidad tan grande que se ha llevado en este año, que no solamente ha afectado al sistema escolar, sino que a nivel de educación superior también. Sí. Creo que se vienen unos meses bien complejos en relación a la interacción con los estudiantes en cualquier nivel, y eso hay que sobrellevarlo de alguna forma, y en ese sentido cuesta pensar en plantear posturas bien como de, de invitar a volver a la normalidad o invitar a los estudiantes a volver a clases. Creo que en este minuto es un poco irresponsable. Y también para las familias, porque hay un grado de certeza, decirle a las familias, familia, estamos en esta situación así, sin vacuna, sin un sistema de seguridad para todos, creo que no es viable darles la intención y la posibilidad de volver. Y así también queda un poco más de tranquilidad, una proyección, permite proyectar qué es lo que vamos a hacer a futuro y bajar un poco la ansiedad de sí, no, de sí, no. Es ese juego creo que genera mucho malestar en todos. Yo creo que es bien importante lo que dice Eugenio a todo nivel de la educación, porque, por ejemplo, nosotros en la universidad y Diego Portales sí logramos cerrar el semestre dentro más o menos del calendario académico que nos habíamos propuesto, y vamos a partir ahora el 17 de agosto, el segundo semestre, habiendo cerrado casi todas las asignaturas y habiendo hecho adecuaciones curriculares, etcétera. Pero justamente una de las cosas que aprendimos del primer semestre es la necesidad de tener una planificación sensata, más bien conservadora, respecto de esta incertidumbre o este ping-pong, volvemos, no volvemos, volvemos, no volvemos, sino que más bien pensar conservadoramente en que el semestre va a ocurrir de forma no presencial. Eso significa que vamos a tener que hacer ajustes, que ya aprendimos varias cosas respecto de qué es lo que se requiere para poder hacer más amenas y más eh, didácticas las intervenciones de enseñanza a través de estas plataformas. Pero es preferible, por ejemplo, nosotros a nuestros estudiantes les dijimos, o sea, vamos a hacer el semestre online.
es que, profe, ¿y qué pasa si de la autoridad? Es que vamos a hacerlo online. Si es que ocurre alguna situación que permita eventualmente que un grupo pequeño, por ejemplo, uno de los temas que uno pudiera pensar es que quizás los exámenes de grado en enero, que son pocos alumnos, pudiesen llegar a ser presencial, pero el corriente, el resto, es muy Claro, atractivo. que va en la línea mismo de lo que dice Eugenio de poder bajar la ansiedad y de bajar también esa incertidumbre que muchas veces a uno lo estresa, tiene un cierto malestar de no saber a qué va, qué esperar. Mejor bajar y tranquilizar a los estudiantes. Sí. Excelente la Antes iniciativa de la que, Diego Portales. antes que pasemos un poco a las preguntas ya más de qué está pasando con nuestros estudiantes, en este caso estudiantes en formación para ser profesores, quiero ir rápidamente a los saludos del chat. Nos están mandando saludos desde San Pedro de Melipilla y desde Osorno. También tenemos saludos que son personalizados para Julia y Eugenio. Cristian Reyes les manda muchos saludos a través del chat. Y Sonia Hernández, un saludo afectuoso a Eugenio. Estuvo en un curso con él en el verano. Así que ahí tenemos ya cómo los van reconociendo y un poco el agradecimiento, ya sea del trabajo, del profesionalismo de ustedes como docentes, entre otras cosas. Y yo creo que ya estamos en el momento, Armando, de empezar a poner en práctica todas estas preguntas que han salido en la semana para ver qué está pasando específicamente con esta formación, con nuestros chiquillos que están estudiando para ser profesores. Ujú. Bueno, lo primero que sería preguntar, ¿cómo vivieron esta incertidumbre durante el primer semestre en la UDEC y en la UDP? Digamos, ¿qué les pasó cuando uno en marzo, partiendo las clases y pandemia mundial? Ahí, Eugenia, si nos pudiera contar cuál es su experiencia. Fue terrible porque veníamos de un proceso del 18 de octubre del año pasado, un estallido social que también dejó varias carencias mostradas en el sistema, en particular dentro del mismo proceso de formación inicial, cómo llevar un proceso a distancia para no poner en peligro a los estudiantes. Y con ello comenzaron a surgir ideas de cómo desarrollar clases de esta forma, usando tecnología, pero no de manera tan potente como se vivió efectivamente en marzo y en abril. Creo que es tan potente lo que pasó en abril para todos, para formadores, estudiantes y estudiantes de pedagogía y sus familias, que sinceramente cometimos muchísimos errores, y eso hay que reconocerlo. Nadie sabe ni sabía en esos días, y creo que ahora todavía tenemos muchas dudas de cómo hacerlo, de cómo llevar la formación inicial de profesores de esta forma, ¿ya? Son muy pocas las universidades e instituciones de educación superior que tenían experiencia desarrollando clases o formando de alguna forma de manera en línea, presencial, no presencial. Se hablaba de los procesos e-learning, pero acá es todo learning, ¿ya? Eso es una demanda muy grande. De hecho, no sé si les puedo compartir una nota de un estudiante que suspendió un estudio. Quiero que vean el nivel de preocupación que presenta él sobre su proceso de formación. ¿Ya? Les voy a compartir. Claudio, ¿puede compartir? Sí. Dice coanfitriona Eugenio. Excelente. Vamos a hacer al tiro con anfitriona Julia también, por si acaso. Voy a agrandarlo para no... Y lo voy a leer. Es un estudiante que pidió suspensión de estudios. Siento que mi formación está viéndose afectada de manera negativa tanto por la situación país como por situaciones más puntuales ligadas a la modalidad online de la clase. Aunque de un principio asumí que no se alcanzarían a cumplir los objetivos esperados de cada asignatura en su totalidad, la extensión de la paralización de la carrera dificulta aún más el cumplir estos objetivos, dejando así muchos vacíos en mi formación. Es por esto, optando por una formación más completa, decido suspender mis estudios este año y continuarlo el 2021. Incluso si para entonces se debe mantener la modalidad online, ya que de ser así, siento que se llevará a cabo de mejor manera debido
aunque creo toda la comunidad universitaria habrá aprendido cosas de los errores y aciertos que se han cometido durante este año. Eso es el sentimiento que creo que tenemos todos respecto de este primer semestre, de la avanzada que nos puso la pandemia. Yo sé que nos puso muchas complicaciones, pero también tenemos muchas oportunidades. Eso. Sí. Sí, quizá en la misma línea y compartiendo la experiencia y lo que plantea Eugenio. Tú hiciste la pregunta y automáticamente me retrotraje al 10 de marzo, 6 de marzo aproximadamente, en que nosotros partimos primero recibiendo a los alumnos antiguos y el 23 de marzo íbamos a recibir a los alumnos de la Corte 2020. Entonces, con los alumnos antiguos, lo que siempre hacemos es una jornada de bienvenida, y a propósito justamente de la experiencia que habíamos tenido, a propósito del estallido social, que implicó interrumpir la frecuencia de algunas idas a centros de práctica, fueron menos que lo que habíamos programado, o incluso el no posible acceso de algunos estudiantes a la universidad, entonces tuvimos que usar también empezar a usar, pero muy tímidamente, una modalidad como más e-learning. Eh, Hicimos una jornada presencial. Yo tengo fotos y a veces las miro para acordarme de que era posible. Y tengo fotos de la jornada y tengo aquí al lado de mi escritorio, porque me los traje de mi oficina, unos trabajos de grupo que decían, bueno, cuáles eran mis expectativas ahora, cuáles eran como los vacíos que me habían quedado a propósito de las interrupciones del semestre anterior, qué le quiero pedir a la carrera y a qué me comprometo. Eran así como una cosa así. Y yo fascinada leyendo eso, y de repente estábamos todos en la casa, todos conectados por Zoom, no sabíamos cómo seguir, cómo íbamos a responder a esas necesidades y a lo que se estaba planteando. Y a eso agrégale, y que yo lo quiero poner como un punto que es clave. Eh, el 23 de marzo ingresaban nuestros alumnos de primer año. Nuestros alumnos de primer año que vivieron el estallido, que tuvieron todas las interrupciones y los problemas para rendir su PSU, que en vez de tener resuelto su tema de matrícula, postulación y matrícula en el mes de enero, como se supone que debería haber sido, ocurrió al 10 de marzo en todo el país, y que esperaban ansiosamente por fin normalizar sus vidas yendo al aula universitaria. Y de repente el aula universitaria se transformó en un espacio en su casa, frente a un computador, con una conectividad diversa por diversas situaciones, no siempre estable, no siempre teniendo acceso a un computador. Entonces, esta incertidumbre de la cual hablamos va mucho más allá que solo saber si mañana vamos a poder volver o no. Nos ha abierto una cantidad de experiencias en que hemos tenido que adaptarnos a situaciones que nunca habíamos pensado, y pareciera ser que la necesidad de seguir adaptándonos no culmina, ¿ah? Porque uno tiene la sensación, no sé, Eugenio, si a ustedes les pasaba, pero cuando ya uno partió, entró con el shock, así, ¿qué hago la primera semana? Además, uno como jefe de carrera tiene que convencer a todos sus profes de que se alineen con esto. Entonces, decirle, ya, tranquilo, te vamos a apoyar, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo hice 2 cursos este semestre, así que tengo así en la piel lo que significó. Y empezar a tratar por ensayo y error al principio, 2 horas de clase así, los alumnos con todas las cámaras apagadas y tú pensando que era, claro, tenían problemas de conectividad, pero muchos de ellos estaban aburridos de verte hablar por 2 horas, y después entonces empezar a aproximarse a trabajar en grupo, mandarles algo antes para que tú hubieras leído y discutir sobre eso, etcétera. Y cuando tú pensaste que eso ya estaba como asentado, viene, y es algo que pasó en todas las universidades, la petición de una pausa, porque los alumnos están agotados. Y toda tu programación se tuvo que cortar por un tiempo. Nosotros hicimos 2 veces pausa en el semestre, pero que ocurrieron emergentemente, no fueron planificadas. ¿Ya? Es algo que aprendimos para el calendario del segundo semestre.
Nosotros en el calendario del segundo semestre hoy día tenemos planificadas 2 pausas bien claras, una en septiembre y otra en noviembre. Entonces estamos programando los cursos, las evaluaciones, las secuencias didácticas, etcétera, ya sabiendo de esas pausas. En cambio acá no, pues, y tuvimos que además estar ajustando los programas y ajustando la experiencia y la ruta de aprendizaje 2 o 3 veces durante el semestre. Entonces como que la incertidumbre era permanente. Tú de una semana para otra no sabías si ibas a lograr avanzar 2 pasos o ibas a tener que retroceder uno, o quizás ibas a tener que dar un salto al 4 paso. Y lo mismo le pasaba a los estudiantes. Y en ese sentido, al menos tuvieron la oportunidad ahora de tener ese aprendizaje como para el segundo semestre y esa consideración. A mí me gustaría saber, como en la Universidad de Concepción, cómo lo están haciendo, Eugenio, con el segundo semestre. Mira, para el segundo semestre hay muchas cosas que hemos aprendido, tal como lo decía Julita este primer semestre. Hay muchas cosas que aprendimos por ensayo y error. En particular, quiero también mostrar una diapositiva que refleja más o menos lo que hemos aprendido. Por favor, adelante. Aprendiste a hacer PowerPoint. Sí. Primera cosa, que lo que hemos aprendido es que la interacción es muy necesaria, tanto así que las caras dentro de los cursos, verlas, ¿ya? Que no estén todos los chicos cuando se hacen clases sincrónicas, callados, es una necesidad del profesor, ¿ya? Y ahí aparece, me acuerdo de inmediato del meme de aquellas clases donde nadie se quedaba callado y el profesor pedía silencio. Ahora el profesor pide que hablen. Eso pasa. Es necesario. Abre el micrófono, por favor. Es muy necesario escuchar a los estudiantes, ¿ya? También generar confianza. El tema de la evaluación es un tema muy, muy grande este primer semestre. ¿Cómo evaluar? ¿Cómo mantener este proceso de medición del conocimiento con un elemento ético? ¿Ya? Tener la confianza en el estudiante que realmente yo estoy midiendo lo que él está aprendiendo. Esa es una cuestión que ha pasado, se ha discutido no solamente en la Universidad de Concepción, también con otras universidades, con amigos de otras universidades. ¿Cómo yo le creo al estudiante que él fue que respondió en la prueba? Esa es una cuestión que también se ha discutido y que también se va a considerar para el segundo semestre. Lo otro, el tema de los reglamentos. No se pueden implementar los mismos reglamentos de docencia de pregrado para una calidad de clase presencial que para una calidad de clase no presencial. Eso se tiene que modificar y en la Universidad de Concepción efectivamente se modificaron para este segundo semestre, considerando lo que se aprendió el primero. Una cuestión súper importante también para la planificación del segundo semestre y también para la inscripción de ramos, para aquellos, para los profesores, jefes de carrera, director de carrera, es cuánta carga puede tomar un estudiante de pedagogía. ¿Ya? Según los créditos SST, disculpen, son 60 créditos al año que implican más o menos 1.440 horas y 1.900 horas, ¿ya? Al año. Nosotros en la Universidad de Concepción, en la carrera de Pedagogía y Matemática, hicimos un estudio de una semana de cuántas horas de clase dedicaban los estudiantes y podían dedicar a la cantidad de horas por crédito, por los 30 créditos que tenían. Encontramos que los estudiantes en una semana gastaban un cuarto de lo que se ocupa en el semestre. ¿Ya? O sea, semestralmente los estudiantes están gastando 1.402 horas semestralmente. Y eso está planificado según SST, ya ahí está el documento de la Universal Crunch. Eso supuestamente es para el año, para 60 créditos. Y los estudiantes están ocupando en un semestre 1.400 horas. Eso es muchísimo. Están ocupando mucho más tiempo los estudiantes para poder aprender el contenido, para poder estudiar el contenido, para poder preparar las clases, ya, las presentaciones, los videos que se les están pidiendo desarrollar para las mismas clases, que en un año completo. En ese sentido, se debe reconsiderar la planificación del segundo semestre considerando los tiempos
los estudiantes están tomando los fines de semana para poder ver nuevamente los videos que se quedaron grabados de forma sincrónica. El sábado, principalmente el sábado y el domingo en la mañana. Eso es un dato muy, muy importante de considerar para el segundo semestre. Eso es un aprendizaje total de esta modalidad. La carga de los créditos no puede ser la misma para el segundo semestre. Los estudiantes no pueden tomar más de 20 créditos, porque si no estamos sobrecargándolos. Y es por eso que aparecen estas semanas de receso, porque tanto los estudiantes como los académicos están un poco reventados, por decirlo de una forma informal, ¿ya? Académico me decían, estoy 14 horas frente al computador, 14 horas, ¿ya? Y eso, para personas ya de avanzada edad, como la mayoría de los académicos son, es complejo. Me duele la rodilla, algunos decían. ¿Ya? ¿Qué no? Eso. Para continuar un poco contigo, aparte de este trabajo que hacen los estudiantes de tener que volver a ver videos, de tener que juntarse a hacer trabajos grupales, que ahora es parte de esta educación a distancia, también está el tema de las prácticas, y prácticas que se han tenido que llevar a cabo de forma remota. ¿Cómo ha sido la experiencia de las prácticas? Y ojo, que aquí te dejo abierto que no se quieren ver prácticas tempranas, estudiantes que quizás no han pisado nunca un aula universitaria y tienen que ir a prácticas tempranas a colegio, o si quieres llevarlo a las prácticas profesionales, que también es un tema potente. ¿Cómo ha sido el tema de las prácticas? Mira, respecto a la práctica, también fue un pensamiento, una reflexión muy ardua por parte de la Facultad de Educación. De hecho, un equipo estuvo tratando de planificar el primer semestre, pensando, por ejemplo, que a finales del primer semestre, digamos junio, julio o agosto, los estudiantes podrían ir a la sala de clases y poder tener esta interacción con los estudiantes. Falso, se cayó todo. Por lo tanto, en ese sentido, menos mal que se hizo una buena proyección. Y ahí creo que la Facultad de Educación, la autoridad de la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción y con el equipo acertaron en programar, hacer una proyección de distintas modalidades. Y una de esas modalidades es la que mayormente se está desarrollando ahora, que es la modalidad sincrónica y asincrónica de los estudiantes. Tanto en la práctica progresiva o las inserciones iniciales, como en la práctica profesional. Pero eso también ha sido una carga relevante para los estudiantes de pedagogía. ¿Por qué? Crear cápsulas, monitorear, contactarse con los papás vía teléfono, para poder saber cómo están los estudiantes, son cuestiones que en su proceso de formación, los que están en práctica profesional, no aprendieron. ¿Ya? Ese es un problema grave, y en ese sentido, los talleres de práctica, los profesores de talleres de práctica tuvieron que hacerse cargo de eso. ¿Ya? Y a la vez también ellos saber, buscar información de cómo desarrollarlo. ¿Qué orientaciones darle a un estudiante de pedagogía que está con esa situación? Siendo que el académico tampoco ha vivido esa experiencia. Eso es complejo. Y en ese sentido también es una oportunidad, porque hay búsqueda de información de cómo desarrollarlo. Eso. Claro, hay otra variable, que no, que me gustaría preguntársela a Julia, con el profesor de la escuela, porque uno es el profesor que es de la universidad, que está a cargo de la asignatura de práctica, por decirlo de alguna manera, que tiene su rol claramente establecido, y que ustedes como directores de carrera o de escuela tienen ese contacto. Pero ¿qué pasa con el profesor guía, con ese profesor que deberíamos tener contacto en el aula? ¿Han podido hacer seguimiento? ¿Ha podido existir acompañamiento real? ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes en la UDP? Sí, mira, en realidad para nosotros también fue un temazo este tema de las prácticas, porque además nosotros tenemos prácticas desde el primer semestre. Entonces, los 3 primeros semestres son prácticas no de observación, sino que de ir a trabajar temas específicos, currículum, psicología del aprendizaje, adquisición de la lengua, oral y escrita, con profesores en situaciones auténticas durante un periodo del semestre. Esas actividades no se pudieron hacer por razones obvias, porque además era mucho más difícil conseguir un profe que te permitiera contacto una vez a la semana durante 3 semanas o 8 semanas con un estudiante, ¿no? Entonces lo que nosotros hicimos más bien fue vuelta a una posición más conservadora,
dijimos ya, el primer semestre no vamos a hacer prácticas presenciales, aunque fuesen de tipo virtuales, sino que más bien lo que vamos a hacer es vamos a preparar a los estudiantes para que puedan ir en el segundo semestre a una cosa ya mucho más armada. Y en ese preparar a los estudiantes lo que hicimos, más o menos en el mes de mayo, las carreras, nosotros tenemos 6 carreras en la facultad, pero con distintas aproximaciones, unos antes, otros después, comenzamos a tener contacto con nuestros centros de práctica, con los que tenemos convenio, y comenzamos a explorar mucho qué estaban haciendo, qué cosas hacían los profesores, cómo se comunicaban, cuál era el nivel de conectividad que tenían los estudiantes, si contaban o no con una plataforma, qué porcentaje en un curso podía realmente recibir un apoyo sincrónico vía internet y cuáles no, igual que nuestros estudiantes. Dicho sea de paso, la universidad entregó 1.500 chips de internet entre sus estudiantes, puso una beca de préstamos de notebook, etcétera, para que pudieran tener acceso, porque, digámoslo, esta pandemia ha develado algo que quizás no es tema de la pandemia, es algo que no queríamos ver, que hay una inequidad, pero profunda en el acceso realmente a tener las posibilidades de formarse en igualdad de condiciones y oportunidades con todos nuestros niños, niñas y niñas. Entonces, desde esa perspectiva, entonces nos pareció importante indagar con los profesores y con los mismos equipos directivos y profesores de aula. Y tuvimos varias reuniones en que estuvimos con los profesores de práctica, con los profesores de aula, conmigo, con el equipo directivo, y sistematizamos un poco cuáles eran sus necesidades, cómo había sido la ruta que habían seguido, porque es bien interesante darse cuenta que en las escuelas los profes vivieron las mismas incertidumbres que nosotros, con el agravante de que además tenían que, aparte de sostener toda la situación de aprendizaje, tenían que sostener toda la situación socioeconómica de alimentación de muchos niños, niñas, niñas y familias, ¿ya? Entonces, los turnos éticos, etc. Entonces, lo que hicimos fue identificar tipos de apoyos que ellos y de colaboraciones que ellos y ellas pedían a nosotros en relación a las prácticas, y ahí tenemos una diversidad de propuestas que están empezando a ser implementadas ahora, que van desde apoyos con elaboración de material, con uso de TICs para poder ser un refuerzo de una clase sincrónica, por ejemplo, pero también apoyo con realizar diseñar guías diversificadas, es decir, que de distintas formas, para los distintos estilos de aprendizaje, los niños y niñas puedan acceder, ya sea a través del mail o ir a buscar físicamente a la escuela, junto con la caja de alimentos de la FUNAED, o incluso hay escuelas que lo que hicieron es que armaron un canal en YouTube, y ahí suben todos, y por ahí se comunican. Muchas de ellas han tomado la decisión de, por ejemplo, de quinto básico hacia arriba, tener interacciones sincrónicas de este tipo, y el primer ciclo resguardar un poco más el que no tienen toda la autonomía los niños, en que los padres no quieren que estén conectados permanentemente a internet o a las tecnologías, y han usado más bien los mails con los apoderados, y han usado los teléfonos, WhatsApp, etc. Entonces nosotros hemos estado preparando a nuestros estudiantes en este camino, y en este momento vamos en la etapa en que ya están segundo, tercero y cuarto año de nuestra práctica profesional, ya todos insertos en un centro de práctica con un profe guía, mentor, que llamamos mentora en la escuela, más el profe UDP en un grupo que es como una comunidad profesional de aprendizaje que armamos, un grupo entre 10 a 12 estudiantes que van a una misma escuela, y donde ya hemos hecho como la definición de cuáles son los apoyos que van a poder ofrecer nuestros estudiantes. Pero eso a su vez trae, como muy bien dice Eugenio, el desafío de que qué competencias requieren hoy día nuestros estudiantes para poder hacer clases y para poder acompañar procesos de aprendizaje en este formato. Que, ojo, no es solo saber manejar el Zoom. ¿Ah? Es eso, pero es mucho más. ¿Cómo tú, y es la gran pregunta que se hacen los profes, cómo tú puedes asegurar que tu estudiante ha aprendido con este sistema? Entonces,
hay mucho camino por recorrer, hay mucho desafío en la formación inicial de profesores y profesoras que nosotros tenemos que acoger y que tomar de esta experiencia para poder instalar también dentro de los perfiles de egreso y de las rutas de aprendizaje de nuestros estudiantes. Porque con o sin pandemia, esta forma de trabajo ya se instaló. Yo no creo que vamos a retornar a la clase normal, habitual, tradicional, sino que deberíamos aprovechar realmente este espacio para innovar de verdad en otras formas de establecer interacciones de aprendizaje, desarrollo de habilidades, etcétera, donde lo no sincrónico ayude a, de repente, a poner en ese tiempo no sincrónico tiempos que en lo presencial y en la interacción en el aula podría sacarle mucha más punta a la riqueza, por ejemplo, la discusión, por ejemplo, la reflexión crítica, por ejemplo, desarrollar la argumentación, etcétera, resolución de problemas, etcétera, trabajo colaborativo. Vamos a seguir. En ese mismo sentido, Julia, de Instagram nos llegó una pregunta que creo que calza súper bien con lo que tú estás mencionando y es, bueno, la pregunta es, ¿cuán preparados están para hacerse cargo de un curso los estudiantes el próximo año, el 2021, los profesores que están o los estudiantes de profesores que están ahora en quinto año, que les tocó cuarto año estallido social, quinto año pandemia, y el próximo año, si todo va bien, digamos, van a egresar y van a ser profesionales de la educación? Mira, agradezco la pregunta porque es una pregunta que a nosotros en la facultad nos ha dado vuelta, pero así en forma permanente e incluso con nuestros propios estudiantes de último año. Tenemos de alguna manera una cierta ventaja, ¿ya? Porque nuestra malla curricular considera, como les decía, práctica desde el primer semestre, es decir, una inserción al mundo real de un profesor, a aprender a ser profesor en espacios auténticos, profesionales, que ellos ya llevan en el cuerpo, ya llevan 6 semestres así. Aunque el año pasado la situación fue un poco compleja, pero sostuvimos lo más que pudimos, y yo diría que en el caso de el actual último año, tuvo una cantidad de horas suficiente de aula, de horas al interior de un aula escolar. Por lo tanto, tiene ese capital, a diferencia de un estudiante que va en primer año, ¿ya? Que ahí la estrategia es otra, la que hemos diseñado. Pero en este caso en particular, nosotros tuvimos hartos estudiantes, yo tuve muchas conversaciones con el último año, y que los chiquillos me decían un poco lo que decía ese estudiante, relato que mostró Eugenio, yo prefiero esperar un año más para poder en un año más entrar a un proceso donde además la universidad esté más habilitada y tenga más claro cómo hacer el proceso. Sin embargo, a nosotros nos pasaba que teníamos un dilema ético muy fuerte. Nosotros en la carrera tenemos el 50% de nuestros estudiantes tiene gratuidad. Muchos de estos estudiantes, el resto tiene CAE. Y varios de esos estudiantes no pueden seguir pagando un año más. Y eso para nosotros nos significó, acuérdate que somos una universidad privada, que no necesariamente recibimos más aportes del Estado, sino que nosotros vivimos de la matrícula. Y tenemos que en esas condiciones sostener no solo el proceso, sino que además sostener el estándar de calidad de formación de profesores y profesoras, que es potente. Entonces, nos cuestionamos harto cómo hacerlo, cómo seguíamos, y decidimos hacer un formato igual de práctica profesional, que en el primer semestre trabajamos con análisis de casos a partir de las experiencias, tomamos todas las experiencias previas, tomamos la contextualización de la enseñanza como las bitácoras docentes que los chicos y chicas habían trabajado en sus prácticas anteriores, e hicimos un profundo análisis y una remirada mucho más profesional respecto de cómo abordarían esa experiencia. Y ahora, en este segundo semestre, les estamos otorgando, hicimos un cambio, una adecuación curricular que implicó que en vez de ir media jornada
ellos por malla curricular, de lunes a viernes, toda la mañana, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, tenían que estar presencialmente en la escuela, ¿ya? Y en las tardes tenían para un electivo y su seminario de título, que es lo que les correspondía en el segundo semestre. Esta vez lo que estamos haciendo es que van a ir de lunes a jueves, van a estar la jornada completa dedicada a la escuela, disponible. Entonces, ¿qué ha significado esto? Que van a poder hacer más cosas incluso que las que hacían habitualmente, porque los profesores, curiosamente, ha pasado una cuestión increíble, encuentro yo, que yo siento que es una solidaridad gremial, y lo quiero plantear así. Si hay profesores viendo este programa, por favor, agradecimiento, pero así infinito a su apertura, porque no solo dicen, sí, vengan con los estudiantes, yo sé lo que es necesario hacer una buena práctica, vamos a tratar de darles toda la oportunidad, abrirles la sala de clases, pero además van a poder asistir a consejos de profesores, van a poder asistir a las reuniones de departamento de matemáticas, lenguaje, historia, ciencia. Los van a presentar en las reuniones de apoderados. Imagínate lo que es esa oportunidad. O sea, van a vivir una serie de cosas en un formato digital que no necesariamente podían hacerlo en lo presencial. Y lo último que quiero decir, ya como el botón de muestra, o sea, como fue como la guinda del postre, por decirlo así, que nos confirmó que esto teníamos que hacerlo, es que estudiantes que egresaron el año pasado, es decir, que este fue su primer año de inserción laboral, les han dado testimonio a nuestros estudiantes de último año de la suerte que tienen ustedes de estar todavía en la universidad y poder vivir acompañados y aprender acompañados con la universidad este proceso, para que el próximo año, que seguramente vamos a volver a tener momentos de no presencialidad en la escuela, ustedes ya sepan cómo manejarse, cómo hacer una actividad, cómo manejarse con las tecnologías, etcétera, etcétera. ¿Me fijan? Cómo hacer rutas de aprendizaje que consideren esta diversificación, esta variedad. Entonces, eso nos confirmó más y curiosamente convenció más al último año de que era muy importante hacer este proceso y ir a la práctica y no suspender el semestre. Y hemos tenido Claro, en ese sentido lo hicieron mirar un poquito el vaso medio lleno. Exactamente. Tratamos de ver la oportunidad con oye, pero quiero decirlo también, con una honestidad, como siempre lo hemos hecho, pero yo creo que ahora exageramos la honestidad de decirle, mira, no te podemos prometer que vas a tener una clase a tu cargo sincrónica en Zoom. No podemos. Hay demasiadas variables, desde que un apoderado diga, yo no quiero que una persona extraña a la escuela esté interactuando con mi hijo o mi hija, porque piensa que son niños de primero a sexto básico, hasta que no haya conectividad en ese curso. Bueno, pero te vamos a ofrecer actividades que te permitan cumplir con tu perfil de egreso, que te permitan hacer algo que es clave, que es ser capaz de ofrecer y diseñar una ruta de aprendizaje acorde con las habilidades que plantea el currículum, en los contextos reales en que te toca ser profe. Y hoy día el contexto real es este. Así es. Por lo tanto, creo que vamos a... Si quieres, en diciembre conversamos, a ver cómo nos fue. Ahí va a ser un periodo de evaluación de todo esto. O sea, como ustedes bien dicen, ha sido un aprendizaje Sí. 2020 Sí. que viene un poquito arrastrándose del 2019, fin de año. 2020 partimos todos mirando hacia cualquier parte. Sí. Y ahora este segundo semestre ya viene aportando los frutos Sí. de lo que fue el aprendizaje del primer semestre. Sí. En Y ese sabes caso que también... una Sí, sí. herramienta que creamos a propósito de esto, que les puede servir, que puede ser interesante para mirar en otro lado, es que existe hace mucho tiempo, ya que son las famosas bitácoras, ¿ya? Que nosotros ya teníamos, nosotros usamos un modelo de bitácoras de incidentes críticos que los chicos comienzan a llenar al inicio de su proceso y que después revisan al final y se miran en su identidad profesional, y qué sé yo. Pero ahora armamos como una especie de libro del profe. O sea, cuando uno es profe, sabe que uno llega a su escuela y hay estos típicos libros del profe en que está tu agenda, está el horario, puedes hacer tu planificación, es como ahí está toda tu vida, tu recorrido de la semana. Entonces armamos un libro profe virtual, que es una especie como de bitácora, que
donde los estudiantes van a ir poniendo cada una de las reuniones que tuvieron, cuál es el objetivo que tuvo, el tipo de interacciones que hicieron, las intervenciones, el material, para qué, y van a hacer reflexiones respecto de, y análisis respecto de cuál es el sentido, qué pasó con esto, la evaluación formativa, y al final del semestre entonces van a tener como un cuaderno como un diario de vida del profe, ¿cachai? Que va a servirnos mucho a nosotros, y digital además, que se va a compartir con las escuelas, que nos va a servir mucho a nosotros para sistematizar esta experiencia. Yo creo que de ahí vamos a sacar información Julia, interesante. acabas de mencionar algo que justo hace un momento atrás apareció una pregunta en el chat de Sandra Barros. Pregunta por estrategias de evaluación formativa, que acabas de mencionarlo, porque complica mucho a los profesores. De hecho, estábamos viendo el año pasado, analizando ya que por decreto empieza a tomar un poco más de cuerpo. No es que no existiera antes, pero No. que está un poco más instaurado. Y ahora, además de ver esto de lo que es la evaluación formativa, es evaluación formativa a distancia. Sí. ¿Cómo ves tú esto desde el punto de vista de qué estrategias se podrían desarrollar? Sí. Ayuda a nuestros profes que nos están mirando, quizás. Sí, mira, yo creo que, y quizá Eugenio va a coincidir conmigo, yo creo que él lo dijo de repente, dijo, uno de los desafíos más grandes que hemos tenido es cómo mirar la evaluación, qué vamos a evaluar, para qué vamos a evaluar y cuándo vamos a evaluar, ¿ya? Y una de las cosas que hemos hecho nosotros y que trabajamos con los profesores de la carrera es aprovechar el modelamiento en este formato con nuestros estudiantes para poder instalar, nosotros ya teníamos varios formatos de evaluación formativa, pero mostrar cómo sí se puede hacer en este formato. Y entonces surgen los grupos de trabajo, surgen los foros, cuando tú tienes posibilidad de tener una plataforma, obviamente que sí. Pero también surge mucho guías que sean por ejemplo, que se usen en papel, pero que en el fondo el tipo de retroalimentación que tú le puedes dar a los alumnos, el tipo de indicadores, el tipo de rúbrica que tú levantas para poder acompañar y hacer reflexionar, hacer la meta reflexión y la meta cognición a los niños y las niñas, en este caso nuestros estudiantes, respecto de cómo están aprendiendo, qué están aprendiendo y para qué están aprendiendo, es fundamental, ¿ya? Y durante este primer semestre, por ejemplo, en cursos como la práctica de matemáticas, que la hicieron, dicho sea de paso, usando los videos de un Fondef que tuvo Salomé Martínez, en que hay videos de análisis de clases de matemática con guías de observación. Todo el semestre trabajaron los estudiantes con eso, y lo que ahora tienen es preparado un set de planificaciones pensando en procesos de evaluación formativa en aquello para poder llevar a sus centros de práctica. Y eso pasan por preguntas, por ejercicios que tengan que ver con no solo resolver, sino que, por ejemplo, en el caso de matemáticas, sino que por generar distintas formas de llegar a una resolución de un problema, por, eh, por hacer una reflexión sobre cómo llegué al resultado o cómo construí esta, este escrito. Hemos trabajado mucho en el tema lenguaje, por ejemplo, en el curso de escritura y su didáctica, no solamente la escritura formal o la escritura así asociada a un género literario, sino que escritura libre y creativa. Y ha sido súper interesante, súper interesante. Y eso ha sido parte de una evaluación formativa, que los chicos escriben y las chicas escriben sobre experiencias, y muchas veces sobre sus experiencias de ser docente, o de cómo se ven siendo docente. ¿Cómo tú le vas a poner una nota a eso? ¿Cómo le vas a poner una nota a alguien que te dice, mira, en este minuto yo me siento eh, insegura porque no sé si voy a tener todas las capacidades para poder ayudar a un niño a aprender el lenguaje? ¿Y qué cosa más legítima que poder expresar eso? Ahora, ¿cómo escribo eso? Y desde esa escritura poder asociar lo que es la estructura, lo que la escritura te permite, el para qué escribir, la función comunicativa, por, que tiene que también combinarse con la estructura formal de la lengua, pero no predominar solo la estructura formal de la lengua, etcétera, la posibilidad de expresar las emociones, ¿ya? Es una forma de trabajo, y de trabajo de este entendimiento que la evaluación es para aprender,
y por lo tanto la evaluación formativa es clave. Deberíamos tener menos evaluaciones sumativas, más evaluaciones formativas progresivas que te vayan llevando a poder tener éxito en la formación sumativa, que debería ser como el colorario final de un proceso. Y eso. Sí, sin duda. ¿Qué no? Coincido plenamente con Julieta en el tema de la evaluación formativa, y en particular creo que esta instancia de educación a distancia es una herramienta potente para poder dejar evidencia de la trayectoria de pensamiento de los estudiantes. En ese sentido, el tema de los mismos foros, los WhatsApp, cualquier plataforma de las Audios. garras, cualquier plataforma que deje evidencia de la trayectoria de pensamiento de los estudiantes, es una forma para poder dar, obviamente, retroalimentar ese proceso de aprendizaje que está teniendo el estudiante. En ese sentido, creo que hay que aprovechar esas instancias. Y obviamente los recursos que nos entrega ahora las distintas plataformas como Zoom, Meet, etc. Oye, ¿qué no? Te quiero, esto no está en el guión, pero yo sé que te puedo desafiar. Tres temas. No. Resolución de A ver. problemas, desarrollo de habilidades, evaluación formativa. Y aquí la pregunta de Valesca Venegas. ¿Realizarán una especie de mentorías para profesores noveles? ¿Cómo ve estos tres temas? Evaluación formativa, desarrollo de habilidades y resolución de problemas. ¿Cómo lo une Eugenio Chandía? ¿Cómo lo uno yo? Particular, creo que se deben unir desarrollando obviamente una estrategia de resolución de problemas y en ese sentido tratando de mostrar evidencia en el enfrentamiento de los estudiantes o de los mismos profesores a situaciones complejas. En ese sentido, creo que el proyecto que ahora estamos desarrollando con Julita, con la Universidad Diego Portales, el CIAE, la Universidad de Antofagasta, la Universidad de Concepción, es una oportunidad y creo que podría mostrar evidencia sobre eso. En particular, el mismo tema de enfrentar situaciones complejas con un estudiante o evidenciar la trayectoria de pensamiento de un estudiante frente a un problema, creo que permite integrar los tres elementos que tú mencionas en uno solo. ¿Cuál es la idea? La idea es que los estudiantes de pedagogía o los profesores se enfrenten a situaciones específicas de resolución de problemas de aula, que es la definición tal de competencia profesional, que es resolver un problema integrando todos los conocimientos que tiene o que ha adquirido y la experiencia que ha adquirido un docente en su trayectoria de formación formal e informal para abordar una situación. Creo que así se debería desarrollar, o al menos es una alternativa para poder desarrollarlo ahora. Eso creo que espero haber respondido a tu desafío. Sí, y yo puedo agregar, también me sumo al desafío, que creo que a propósito justamente del proyecto FONDEF en que estamos trabajando las tres universidades en conjunto, uno ya puede ver cómo esta forma de aproximarse a la situación de aula de formación de profesores y profesoras, o sea, ¿cuál es la ruta de aprendizaje que tú les vas a ofrecer? Tiene ventajas infinitas, tiene ventajas en términos de, no solamente, en este caso estamos hablando de problemas matemáticos, pero tiene ventajas en términos de aprender a valorar la diferencia, a aprender al trabajo colaborativo, a reconocer que hay distintas rutas para poder llegar a resultados, a que yo puedo comunicar de una forma más, voy a poner la primera en la fila, más pictórica, tengo que dibujar el problema para que poder comprenderlo y aunque no sea de geometría, sea de álgebra y poder llegar a un camino de solución o a proponer, y otras personas tienen mucho más la capacidad de hacerlo de manera abstracta. Hay niños que van a usar más el cálculo mental, otros van a necesitar usar material concreto, pero nada de eso te hace mejor o peor. Lo interesante de esto es que el llegar a resolver el problema es el grupo, y todos son miembros como en igualdad de condiciones y de valoración que llegan a esta resolución del problema. Y yo creo que eso, y llegan después de una conversación, de una discusión,
de preguntarse, de repente escuchar a ese que nunca habló o a esa que nunca habló, pero justo dijo algo que te prendió la ampolleta y como que todo el grupo se reorientó y llegó. Entonces, yo creo que eso, más allá solo de la formación inicial docente, pero muy importante, más allá solo de la resolución de problemas matemáticos, te instala una forma de convivencia ciudadana, democrática, respetuosa, que con una metodología así tú también vas a aportar a llevar esa visión y ese trabajo a un aula, sabiendo que la escuela, por esencia, es el espacio donde se puede hacer la transformación de la cultura. Entonces yo creo que eso, esa síntesis que dice Eugenio, que resume en el tema de la resolución de problemas, que no es solo para matemáticas, debiese ser como nuclear. O sea, todos los profes de Chile que se están formando deberían aprender de esto para poder realmente aplicarlo en sus distintas asignaturas y en su desempeño profesional. Sin duda, la verdad es que estamos pasados 2 minutos, los 60 minutos volando. Volando, sí. La verdad es que se nos quedaron muchas preguntas, a una de ellas que Julia acaba de hacer mención, que tenía que ver con si es que se están resolviendo problemas en las respectivas carreras. Bueno, en el caso de básica tiene más sentido, en otras disciplinas, ya nos dijo que ella es absolutamente partidaria de eso. Y hay una pregunta que, dado la hora, ojalá podamos responderla de forma muy sintética, que se mezcla entre lo que nos llegó por Facebook en la semana pasada y Coco Mesa nos pregunta ahora por el chat, cuando termine todo esto, cuando pase la pandemia, en algún momento tiene que pasar, ¿qué creen que se debe considerar en la formación inicial docente en matemática? Y la pregunta que teníamos nosotros era muy similar. ¿Cambiará? Sí. ¿Se modificará? Definitivamente se va a modificar, porque creo que la pandemia, y en este sentido los desafíos que se han desarrollado este primer semestre, han puesto en la palestra dos cosas. Y quiero sintetizarlo de esa forma. La formación inicial se tiene que investigar. Eso es un punto. ¿Y qué se tiene que investigar? En este minuto, todos los formadores de profesores fuimos desafiados a encontrar métodos, y en ese sentido, métodos, estrategias, y a cuestionar los métodos y estrategias. No solamente el recurso, no solamente la sala, la pizarra, la estrategia para poder llegar a cada uno de los estudiantes ha sido desafiado y ha sido cuestionado este primer semestre. No solamente a nivel de educación superior, sino que a nivel escolar, ¿ya? Por lo tanto, es un desafío generalizado del sistema escolar chileno, y en particular a nivel mundial. ¿Cómo llevar y estudiar, alcanzar los aprendizajes en esta modalidad? Creo que es una gran oportunidad que entrega la pandemia hacia el sistema de educación nacional, cuestionar el método y los recursos que se usan para formar en cualquier nivel. Sí. Mira, yo creo que siguiendo la misma línea de Eugenio, creo que esto nos obliga a repensar que cuando hacemos declaraciones en el currículum explícito, pero no necesariamente ocurren en el currículum implementado, de que tenemos un enfoque constructivista, que el aprendizaje es social, construido entre todos, etcétera, son muchas veces meras declaraciones. Yo creo que después de esto no van a poder seguir siendo meras declaraciones, porque ya se está mostrando que efectivamente se requiere de la participación de todos y todas, y cuando digo eso no me refiero a que entre estudiantes, sino que profesores, estudiantes, etcétera, para que ocurra realmente el aprendizaje. Y lo otro que yo creo que ha traído esta pandemia, que yo lo rescato infinitamente y lo he escuchado de los profesores de aula en la escuela, y también lo he escuchado y lo he vivido en mi propia experiencia como profesora y directora de carrera universitaria, es que uno ha podido conocer mucho más a sus estudiantes. Es decir, cuando nosotros decíamos hacer un diseño que sea contextualizado, tienes que conocer a tu grupo curso, a tus estudiantes. Conocíamos el 10%, no teníamos idea. Esto nos ha permitido tener otra forma de relacionarnos. El que un profe llame, yo he llamado a mis alumnos para saber cómo están. Y eso me ha abierto un mundo de conocimiento, no de la intimidad de ellos o de ellas, pero sí me ha hecho a mí aproximarme mucho más hacia un sujeto, a una persona que tiene emociones, que tiene
que tiene formas, que tiene intereses, que tiene incertidumbres igual que yo. Creo que se ha humanizado y tenemos que aprovechar esa humanización de la formación y de la educación, porque yo no creo que la aula presencial sea reemplazable en sí misma. Yo creo que ahí ocurren interacciones e o sea, ocurren incluso un tipo de comunicación que la virtualidad no te permite, ¿ya? Pero tiene que cambiar, tiene que humanizarse y tiene que hacerse más acorde a la realidad de lo que necesitan nuestros estudiantes y el desarrollo de habilidades y competencias para la vida de nuestros estudiantes. Ahí quiero aportar una sola cosa. Creo Sí, que dale. desde el profesor a los estudiantes, pero de los estudiantes a los profesores también ha pasado Sí. eso mismo, el reconocimiento de los estudiantes a los profesores. Y la ¿Qué es lo valoración. que están haciendo? O sea, yo cuando estoy aquí, los estoy invitando a todos ustedes a mi casa. Y cada uno está en la casa del otro. Y en ese sentido, este proceso de interacción ha sido muy, muy, muy necesario y muy enriquecedor para cada uno de nosotros. Sí. Estudiantes, profesores. Eso. Sí. Yo aquí también quería aportar también un poquito más a lo mismo que dice Julia y preguntar, ahora los papás han tenido que lidiar con la educación, sobre todo en educación básica, han tenido que lidiar con la educación de sus propios hijos. Mm. Porque ahora el profesor ya no es el que maneja todo, el que se preocupa todo el día. Y la pregunta es, ¿cómo ahora tú crees que va a ser la valoración de la carrera docente? A partir, después de este momento, o sea, ahora la gente, los adultos, otras profesiones se han dado cuenta, quizás, sobre todo los que tienen niños pequeños, lo que es educar. ¿Crees que va a haber un cambio en la valoración de Mira, la mira, carrera docente? yo esperaría que ocurriera, pero debo decirte una cosa, que uno escucha de dulce da gras, escucha familias que están muy agradecidas y muy contentas respecto de cómo han sido apoyados sus niños y sus niñas por los profesores y de todo el trabajo que hay detrás de los profesores, que también los profesores, al igual que en los números que mostraba Eugenio, una hora presencial de trabajo equivale a una hora 45 en esta modalidad, para que tú prepares, para que tú te conectes, por una serie de cosas. Entonces, yo espero que sí, pero creo que depende también mucho de cómo los profesores van llegando y se van comunicando con las familias. Porque yo he escuchado y he visto también situaciones en que como que el colegio, no voy a decir la escuela porque no quiero poner aquí el tipo de dependencia, si es municipal o no. He escuchado colegios que han llenado de guías o de materiales a los niños y le han dicho a los papás, usted vigile que las hagan y es su responsabilidad que me las mande. ¿Ya? En cambio otros, y muchos de estos, con mucha más precariedad en la conectividad, con menos recursos, que se han aliado colaborativamente con la familia y que han llamado a los padres y les han preguntado, ¿qué necesita? A ver, páseme a su hijo, yo le voy a explicar. ¿Te fijas? De hecho, parte de las cosas que nos están pidiendo nuestros estudiantes son cápsulas para apoyar a los apoderados a acompañar a sus niños, no a ser los profes, porque los apoderados no son los profes y no tienen que ser los profes, así como los profes no tienen que ser los padres y las madres. Cada uno aquí tiene que cumplir un rol, pero si entendemos esto como una alianza de colaboración en la identificación de los roles y nos abrimos a una comunicación fluida al respecto, funciona mejor. Y yo creo que eso es lo que se está valorando hacia los profesores y hacia la posibilidad de esta mayor comunicación. Pero también creo que los equipos directivos, porque esto no es tema de los profes de aula, cómo gestionan los equipos directivos esta interacción con la familia, yo le invitaría a revisar cuánto están traspasando y haciendo que el profe de aula sea quien tenga que poner la cara de decirle al papá, a la mamá, mire, tome, tiene que hacer todas estas guías en una semana y tráigamelas de vuelta el día viernes y yo se le devuelvo el lunes, que es de loco, Claro. versus el generar interacciones de diálogo, de contención, de saber cómo está. Yo he escuchado profes que con emoción me han dicho, nunca había hablado con este apoderado. Y Claro. ahora que lo llamo para preguntarle por su hijo,
me cuenta cosas que yo nunca me habría enterado. Ujú. Y en Ya. ese sentido, Eugenio, ¿qué te parece a ti? ¿Qué va a pasar en este contexto? Yo no pierdo la esperanza, dado los escenarios que plantea Julita, la valorización de la familia respecto de los profesores a nivel mundial. Hay muchos videos, muchas cápsulas de videos que están mostrando la necesidad de este rol, que no lo debe asumir el papá, y la consideración, la importancia del profesor y la escuela, el espacio de la escuela para el desarrollo. Y en ese sentido, creo que aquí las puntas de lanza, aparte de todo, el Ministerio de Salud, médicos, enfermeras, paramédicos, etcétera, también han sido los profesores. Somos una punta de lanza y estamos manteniendo el sistema. Ojo, se está manteniendo el sistema no solamente en la escuela, sino también las universidades están manteniendo el sistema. Haciendo clases, tratando de formar, tratando de mantener los Dando contención. los hábitos que teníamos antes de entrar a esto. Esa es una cuestión súper importante. Y yo no pierdo la esperanza que ojalá en 2 años o 3 años, ojalá cuando esto pase, se considere las ramas de expansión. La ciencia ha sido una parte muy importante dentro de la pandemia para poder tomar decisiones. Ojalá y espero que todas las puntas de lanza sean reconsideradas en Chile y en ese sentido valoradas. Eso. Pero para eso, como tú dijiste, hay que investigar, hay que sistematizar esta experiencia, hay que publicar y difundir las buenas prácticas. Hay muchas buenas prácticas, muchas. De profe se las han jugado. La verdad es que creo que también compartimos con ustedes, bueno, el CIAE tratamos también de colocar nuestro grano de arena desde la resolución de problemas en distintas áreas y bueno, ha sido un tremendo placer. Vamos a administrar el cierre, como se dice, porque estamos 13 minutos pasados. La verdad que ha sido un placer conversar contigo, Julia, con Keno. Comentarles que si nos quedaron preguntas, las voy a leer rápidamente. Rosita Chandía comenta y pregunta: sabemos que el desarrollo emocional y el aprendizaje de este es fundamental como el logro de aprendizaje. ¿Cómo ha sido la experiencia de los estudiantes de pedagogía en este tema durante esta pandemia? Bueno, Julia nos comentó un poco acerca de todo esto, la contención emocional, que la mencioné hace muy poquito, es tremendamente importante y es algo que yo creo que van ganando los estudiantes en pandemia, algo que quizás está dejado de lado un poco lo que es el desarrollo de profesional desde el punto de vista de las emociones y la importancia que tiene en el proceso educativo. Sí, quizás contarte brevemente que en nuestra malla curricular tenemos un curso que es profesor jefe y clima de aula, que lo dicto yo, es un curso de último año, y ocupamos todo el semestre en hablar sobre el tema del COVID, el tema de la educación socioemocional y preparar material para las clases de orientación y reuniones de apoderado que nuestros estudiantes van a llevar a los centros de práctica para trabajar la educación socioemocional y en las prácticas. Sí, así la que salud lo tenemos bien asumido. Se tiene que incorporar la salud mental a la formación inicial, se tiene que fortalecer, no solo como una vía para la planificación e incorporación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino que para los mismos profesores estar estables cuando se plantean desafíos como, por ejemplo, este. Sí. Claro. Sí, yo creo que es importante porque situaciones como esta hacen notar que de verdad es importante y que no debe ser visto como muchas veces ha pasado en el pasado, no sé, 2010. Yo me acuerdo cuando yo me estaba formando, no, eso fue antes del 2010, hicimos ramo Chaya. No es eso, es un ramo tremendamente importante. Sí. Torres envía saludos a Eugenio, Alejandra Barros envía saludos a Julia, a su tía. Desde Concepción. Y bueno, saludos desde Ñuble, son los saludos que teníamos pendientes. Excelente. Julia, Eugenio, bueno, darle las gracias por haber compartido. Estuvimos con Julia Marfán de la Universidad Diego Portales, con Eugenio Chandía de la Universidad de Concepción, y este fue el espacio de Tardes de Mate. Armando, cuéntanos, ¿qué se viene la próxima semana? Bueno, la próxima semana se nos viene no en la próxima semana, Claudio, quiero aclarar. Perdón, 15 días. En 15 días más, en 2 semanas más, el día martes 25 de agosto, estarán con nosotros Luz Baloyes y Melissa Andrade, que estarán compartiendo
y conversando con nosotros sus preguntas, voy a decirlo claramente, las preguntas del público que nos pueden compartir mediante el Instagram, Arpa Matemática, @ArpaMatemática, el Facebook de Arpa Matemática, que es Arpa Matemática tal cual, denle like también, y la página web de ARPA, www.arpa.uchile.cl, y el tema es diversidad, inclusión y educación matemática. Ahí se los dejo. Excelente. Así que eso, los dejamos invitados y bueno, empezamos a despedirnos. Palabras de cierre, Julia, algo que se te haya quedado en el tintero que te gustaría decir o mandar saludos. No, mira, agradecer la oportunidad, realmente ha sido un agrado y también la oportunidad de poder reflexionar juntos sobre lo que estamos viviendo. Yo creo que estamos tan encima que a veces perdemos la capacidad de darnos cuenta de todo lo que nos está pasando y estamos aprendiendo. Y yo creo que eso, invitar a todos los profes, las profes, a que veamos esto como una oportunidad de aprendizaje y agradecer y valorar el trabajo dedicado, profundo, intenso que han tenido tantos profesores y profesoras, tanto a nivel universitario como escolar, en sacar adelante este año académico y escolar que no lo vamos a olvidar. Ojalá que no lo olvidemos, para que realmente ocurran los cambios que tienen que ocurrir, las transformaciones. Kenito. Dar gracias por la oportunidad también de compartir algunas ideas y también, o sea, considerar lo que dijo Julia, lo que planteamos, esto se tiene que investigar, se tiene que establecer, determinar fortalezas, que el currículo priorizado se vuelva estable, ojalá, considerar esas medidas que tanto en formación escolar como en formación universitaria también se están llevando a cabo. Creo que hay que mantenerlo en el tiempo. Todas estas cosas que estamos aprendiendo ahora se deben estabilizar en el país y a considerar en el futuro de las decisiones político-educativas. Muchas gracias. Gracias a los dos, Armando. A ustedes. No, yo solo para cerrar, recordarles que este capítulo va a quedar acá en el Facebook de Arpa Matemática y que en una semana lo van a poder revivir y ver y compartir por el YouTube de Arpa, que es Iniciativa Arpa. Nos pueden buscar ahí, dennos like, síganos y que nos vemos en 2 semanas con otro gran capítulo. Muchas gracias. Vale. Muy buenas tardes, que estén bien. Chao, chao. Gracias. Chao, Chao, chao. Chao, gracias. Muchas gracias.